Dios los bendiga a todos. Bueno, este es el día que hizo el Señor, este es un domingo precioso y hoy el Señor nos va a dar alimento doble con el devocional y la predicación que tendremos el día de hoy con su favor. Y no queríamos pausar estos estudios tan importantes que comenzamos el jueves acerca de la oración. Son estudios muy especiales que si los ponemos en práctica nos van a ayudar en nuestros momentos personales. 31 puntos que nos van a ayudar a tener un tiempo de oración personal y estar más enfocados y enseñarnos de cómo orar en el Espíritu. Y nunca olviden que la oración es un escudo para nuestra alma. Es un sacrificio que ofrecemos a Dios y es un azote para Satanás, porque tratará de evitar a toda costa que tengamos comunión con el Señor. Tal vez no evite de que escuches una predicación, un sermón, un estudio bíblico, porque Él puede venir y robar la semilla. Pero la oración, cuando estamos en comunión con el Señor, Él no lo puede robar, porque la oración alejará al hombre del pecado, o el pecado alejará al hombre de la oración. Necesitamos entender que la oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo, con la ayuda y en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la iglesia, sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Ahora, para concluir esta serie de estudios hermosos, yo sé que cada uno de nosotros intentamos orar, pero en ocasiones no podemos. ¿Qué hacer en este punto número 23 cuando intentamos orar, pero no podemos? Quizá algunos de ustedes han experimentado o han querido entrar a su cuarto o su lugar de oración y han tratado de orar, de abrir su alma en la presencia de Dios, pero han encontrado que apenas pueden hacerlo. Pero recuerda esto, no son tus palabras las que Dios tiene en alta consideración. A Él no le importa si tú no puedes expresarte a Él o ante Él con una oración elocuente, usando palabras rebuscadas, sino que su mirada se fija en el quebrantamiento de tu corazón. Eso es lo que hace Dios y hace que se apresure y que venga a escucharnos. Recordemos lo que Dios promete por medio de David en el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El que en ocasiones tú no puedas hablarle a Dios puede ser la consecuencia de que tu corazón está muy turbado. David estaba en ocasiones tan acongojado, tan triste, tan turbado, que él no podía hablar ni dormir siquiera. En el Salmo 77, verso 3 al 4, dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Esto puede consolar a todos aquellos que puedan tener sus corazones afligidos, que aunque no puedan hablar a causa de su angustia, de su corazón, Dios dice que el Espíritu Santo despierta en nuestro corazón los gemidos y los suspiros de una forma mucho más eficaz. Cuando tu boca no puede articular o hablar ninguna palabra, tu espíritu no va a tener dificultades, porque será ayudado por el Espíritu Santo. Moisés hizo que los cielos se abrieran con sus oraciones, aunque en sus momentos de más profunda agonía de corazón, ninguna palabra salía de su boca. Si queremos expresar más plenamente nuestro sentir en la presencia del Señor, primero debemos reconocer nuestro estado pecaminoso.
Segundo, recordar las promesas de Dios. Y tercero, saber que el corazón amoroso de Cristo siempre está dispuesto. Y podrán, con estos 3 puntos esenciales, vamos a poder discernir el corazón de Cristo al reflexionar en su muerte en la cruz y en el derramamiento de su sangre. Y puedes pensar en las misericordias que ha mostrado hacia nosotros, hacia los pecadores en tiempos pasados. Pero exprésalo en oración, exprésalo, y no en tus méritos, sino en los méritos de Él. Lamenta tu condición delante del Señor y ruega que la sangre de Cristo te limpie. Suplica que te extienda su mano a ti, su misericordia que tuvo con otros pecadores. Y recordemos sus ricas promesas de gracia y permitamos que todas esas cosas llenen nuestro corazón durante nuestra meditación. Pero ten cuidado de no contentarte a ti mismo solamente con palabras. Ten cuidado de no pensar que Dios solo mira a tus palabras. Ya sea que tus palabras sean pocas o muchas, deja que tu corazón y que tu alma acudan con ellas a Dios. Que le busquen y que le encuentren, y cuando le busques con todo tu corazón y ser, Él va a escuchar. Jeremías 29, 11 y 13 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Ahora, tienes que entender que debemos de orar no solo con el Espíritu Santo, sino orar por el Espíritu Santo. Cristo nos manda orar por el Espíritu Santo, pero esto implica que una persona sin el Espíritu puede orar y ser escuchada. En Lucas 11, del 9 al 13, dice Jesús: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cristo dirigió la enseñanza de este pasaje a sus propios discípulos. Les está diciendo que Dios dará su Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y lo que les dice hay que entenderlo en el sentido de conseguir más del Espíritu Santo, puesto que es a los discípulos a los que está hablando. Ellos ya tienen una cierta medida del Espíritu. Les había enseñado a orar diciendo: Padre nuestro. Los cristianos deberían orar por el Espíritu Santo, es decir, deberíamos orar pidiendo más de Él, aunque Dios ya nos ha provisto de Él. Y alguien podría preguntar: bueno, ¿nos está diciendo entonces que nadie ora excepto los que saben que son discípulos de Cristo? Mi respuesta es sí, porque toda alma que va a ser salva abre su corazón a Dios, aunque esa alma no pueda, por tanto, concluir que es un hijo de Dios. Y yo sé que si la gracia de Dios está en ti, será natural en ti expresarte a Dios y expresar tu condición con gemidos, como es natural, como llora un bebé cuando llora por el pecho de su madre, por el alimento.
La oración es una de las primeras cosas que revelan que una persona es cristiana. Pero si es la clase correcta de oración, se va a desarrollar de la siguiente forma. Número 1, la oración correcta debe desear a Dios en Cristo por Él mismo, por su santidad, amor, sabiduría y gloria. La oración correcta se dirigirá solo a Dios a través de Cristo, de forma que estará centrada en Él y solo en Él, como el salmista lo dijo en el Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Número 2, la oración correcta debe gozar de comunión continua con Él, tanto aquí como en el más allá. Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y Pablo escribió en 2 Corintios 5:2, por esto también gemimos, deseando ser revestidos. Y punto número 3, la oración correcta va seguida de una obra constante a favor de aquello por lo que se ora. Salmo 130, verso 6, dice, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Por eso les suplico que recuerden que hay dos cosas que motivan la oración. Una es nuestro rechazo al pecado y a las cosas de esta vida. La otra es el anhelo por la comunión con Dios en un estado y herencia puro y sin mancha. Compara esto con la mayoría de las oraciones que hace la gente y encontrarás que no son otra cosa que una parodia y los deseos de un espíritu abominable, porque la mayoría no ora o son solamente esfuerzos por imitar a Dios y al mundo al hacerlo así. Compara solamente sus oraciones y el curso de su vida y llegarás fácilmente a la conclusión de que lo que incluyen en sus oraciones es lo que menos se ve en su vida. Son oraciones huecas. Por eso el punto 25, la oración debe ser en temor y esperanza. La oración es el deber de cada uno de los hijos de Dios, puesto que la oración la lleva a cabo el Espíritu de Cristo en el alma. Todo el que toma sobre sí el compromiso de orar al Señor necesita ser cuidadoso y darse a la tarea especialmente con el temor de Dios, pero así también con la esperanza de la misericordia de Dios por medio de Cristo. La oración es una ordenanza de Dios mediante la cual tú te acercas muy íntimamente a Él. Por lo tanto, su oración debe buscar la asistencia de la gracia de Dios para ayudarle a orar, porque a través de la oración usted y yo entramos especialmente a la presencia de Dios. Pero es una pena que una persona se comporte irrespetuosamente ante un rey, pero es un pecado hacerlo ante Dios. Así como un rey sabio no se siente complacido con una oración compuesta de palabras y de gestos impropios, pues Dios tampoco se agrada del sacrificio de los necios. Eclesiastés 5, 1-4 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a hablar palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Esto suena bien al oído de Dios.
pero no le suena bien al oído de Dios los largos discursos ni las palabras muy rebuscadas y elocuentes, porque a su majestad le agrada mucho el corazón quebrantado, contrito y humillado, como dice su palabra en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando los hombres se interesan en la maldad en su corazón, en el momento de sus oraciones ante Dios, es como si un gran muro impenetrable los separara de Dios. El Salmo 66, 18, 19 dice muy claramente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Tú debes entender esto. Puedes estar orando por la prevención del pecado y al mismo tiempo estar cultivando en tu corazón un amor secreto por aquello mismo que estás orando para evitarlo. O sea, tener algo oculto en tu corazón y estar pidiendo fortaleza para resistirlo, pero a la misma vez tenerlo guardado ahí. Esa es la maldad del corazón humano. Ama y se aferra a aquello que niega con sus labios. Por eso Jesús dijo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y estos son los que honran a Dios con su boca, pero su corazón está lejos. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, dice su palabra, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Ezequiel 33:31. Qué desagradable sería para nuestros ojos si un mendigo viniera a pedirnos limosna con la intención de darla a los perros. Es como si un hombre estuviera pidiendo por un lado de su boca: dame esto, y por el otro estuviera diciendo: te suplico que no me lo des. Esas son las personas que dicen con su boca: hágase tu voluntad, pero con su corazón tienen otra intención. Con su boca dicen: santificado sea tu nombre, pero con su corazón y vida se deleitan en deshonrarle durante todo el día. Y estas son las oraciones que se convierten en pecado. Y aunque las dicen con frecuencia, el Señor nunca las va a responder. Dice en 2 de Samuel 22:42, clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. Cuando la persona ora para exhibirse, para ser escuchada o para que piensen que es muy espiritual, esas oraciones tampoco son aceptadas para Dios y probablemente nunca serán respondidas en referencia a la vida eterna. Estos son los que buscan prestigio, aplausos por sus palabras elocuentes y que ante todo procuran acariciar los oídos y las cabezas de los oyentes. Estas personas oran para que los demás los escuchen, y esa es toda la recompensa que van a recibir, como dice Mateo 6:5. Y puedes descubrir pronto a estas personas. ¿Cómo? Número 1, si sus ojos están solo puestos en las expresiones de los que los están escuchando. Número 2, si buscan alabanza cuando han terminado. Número 3, si su corazón se levanta o cae según el número y volumen de los elogios. Número 4, si les agrada mucho la extensión de sus oraciones, y a fin de que sus oraciones sean extensas, emplean muchas vanas repeticiones, como dice Jesús en Mateo 6:7.
Y número 5, si cuando han terminado de orar, no esperan a que Dios les hable, solo desean escuchar a los hombres. Y eso nos lleva al punto 26. La oración que no recibirá respuesta. La oración que Dios no aceptará ni responderá es la oración que busca cosas que no corresponden, o si son las cosas buenas, se hace con motivos incorrectos. Algunos van a Dios en oración solicitando cosas que solo son para su deleite y para fines indebidos, y algunos no reciben porque no piden, y otros piden y no reciben porque piden mal para satisfacer sus propios placeres, como dice Santiago 4, del 2 al 4. Codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus deleites, oh almas adúlteras. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye, se hace enemigo de Dios. Los fines y propósitos contrarios a la voluntad de Dios constituyen una gran razón para que Él no responda a las peticiones que tú le presentes. Es por eso que muchos que oran por esto o aquello no lo reciben. Dios les contesta solo con silencio. Lo único que escuchan son sus propias palabras, y eso es todo. Y algunos pueden argumentar y decir que Dios sí escucha a algunas personas, aunque su corazón no esté en armonía con Él, como hizo con Israel, cuando les dio codornices en el desierto, aunque las consumieron para satisfacer sus placeres. Pero mi respuesta es que si Dios lo hace, es para juicio y no para misericordia. Sí, ciertamente les dio lo que deseaban, pero hubieran estado mucho mejor sin eso, porque también envió pobreza a su alma. Vean lo que le vino a ese hombre cuando Dios le respondió en esa forma, como dice el salmista en el Salmo 106, verso 12 al 15. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Hay otras clases de oraciones que no son respondidas, y estas son las oraciones hechas por los hombres y presentadas a Dios solo en su propio nombre, sin hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque aunque Dios ha establecido la oración y ha prometido escuchar las oraciones de sus criaturas, sin embargo, Él no escuchará la oración de ninguna persona que no llegue a Él en nombre de Cristo Jesús. En Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, está hablando Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y como Pablo también escribió en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aunque tú no seas tan devoto, ferviente, entusiasta y constante en la oración, recuerda que es solo en Cristo que Dios te va a escuchar y va a aceptar tu oración. Pero lo triste es que la mayoría de las personas no saben lo que es acudir a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la que viven, oran y mueren como malvados. Y nos lleva al punto 27. El nombre del Señor Jesús es poder. Entonces la oración debe tener poder. La última cosa que dificulta la oración es la forma de oración sin el poder. Es fácil para las personas ser muy apasionadas con cosas como las formas de la oración, como aparecen escritas
en un libro. Sin embargo, se olvidan por completo de preguntarse a sí mismos si tienen o no tienen el espíritu y el poder de la oración. Y estas personas son como el que lleva maquillaje y sus oraciones son como una voz falsa. Tienen la apariencia de un hipócrita en persona y sus oraciones son una abominación. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Cuando dice que han abierto su alma a Dios, pero el Señor dice que están aullando como perros también. Así lo dice. Oseas 7:14. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Por lo tanto, cuando tú intentas orar al Señor del cielo y la tierra, tenga en cuenta las siguientes cuestiones. Número 1, considera seriamente lo que quieres. No pidas como muchos que creen que con sus palabras, o con sus palabras, mejor dicho, solo le hablan al aire, por cosas que en verdad tú no deseas ni que tampoco necesitas. Número 2, cuando veas lo que quieres, persiste en ello y ten el cuidado de orar sensiblemente. Número 3, pon atención a que tu corazón se abra de verdad a Dios, así como también tu boca. No lleves tu boca más lejos de lo que estás dispuesto a ir con tu corazón. David elevaba su corazón y su alma al Señor, y por buenas razones, porque si lo único que ora es la boca del hombre sin su corazón, eso es solo fingimiento. Si tiene en mente extenderse en la oración, en la presencia de Dios, procura que sea también con tu corazón. Por eso David era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, no conforme a las palabras, sino al corazón. Número 4, evita las expresiones afectadas y de complacencia a ti mismo, porque puedes olvidarte rápidamente de la verdadera razón de ser de la oración. Ahora, este punto número 28, una palabra de ánimo. Ten cuidado de no deshacerte de la oración por la persuasión repentina de que no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el diablo se va a esforzar en hacer su mejor trabajo, o quizá el peor, en contra de las mejores oraciones. Escucha esto. Él va a halagar a los hipócritas que están camuflados y los va a alimentar con mil elogios de lo que están haciendo bien, cuando su deber de la oración y todos los otros deberes también le huelen muy mal a Dios. El diablo va a aparecer también cerca de ti para halagarte o para acusarte, como hizo con Josué, para persuadirte de que ni tu persona ni tu actuación son aceptables para Dios, como lo dice en Zacarías 3, del 1 al 7. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardareis mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. ¿Qué nos enseña esto? Que tengamos cuidado de las falsas conclusiones y desalientos sin base. Y aunque
esas persuasiones vienen a nuestro espíritu para convencernos de que no podemos orar, más bien que quedar desanimado por ellas, usémoslas para crecer en sinceridad e inquietud de espíritu cuando nos acerquemos a Dios. Esas tentaciones repentinas no deberían apartarnos de la oración y de abrir nuestra alma a Dios, como tampoco deberían impedírselo las propias corrupciones del corazón. Puede suceder que tú encuentres dentro de ti mismo todas esas corrupciones que ya hemos mencionado y que puedas estar intentando por todos los medios meterse dentro de ti cuando buscas orar a Dios, y que el diablo te esté recordando todas las maldades que tienes guardadas. Pero tu actitud entonces debe ser la de condenarlas y orar contra de ellas. Y pon mucho más cuidado y ponte mucho más a los pies del Señor con un sentido más profundo de tu propia maldad, más que argumentar a favor de tus solicitudes, de lo que estés pidiendo desde la vileza y corrupción de tu corazón. Ruega al Señor por la gracia que justifica y santifica, y no argumentes desde la base del desánimo y la desesperanza. David oró de esa manera en el Salmo 25:11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Por eso quiero darte una palabra de ánimo a esa alma entristecida, tentada y abatida, para que ore a Dios en Cristo, aunque toda oración referida a la vida eterna debe ser hecha en el Espíritu, a fin de que sea aceptada por Dios, porque esa es la única forma de hacer intercesión por nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, debido a que muchas almas pueden tener el Espíritu Santo obrando en ellas e incitándolas a gemir al Señor por misericordia, pueden orar a Dios por medio de Cristo, aun cuando por causa de incredulidad ellos no creen, ni al presente pueden, que son el pueblo de Dios. Él se deleita en tales personas y la verdad de la gracia puede venir sobre ellas. Lo que nos dicen las Escrituras en Lucas 11 es muy alentador para todas las pobres almas hambrientas de Cristo Jesús. En Lucas 11, 5 al 7, Jesús cuenta una parábola acerca de un hombre que fue con su amigo para pedirle prestado 3 panes, quien se los negó debido a que se encontraba en la cama. Pero con todo, por su insistencia, se levantó y le dio lo que pedía. Esa parábola nos enseña claramente que aunque las pobres almas, por la debilidad de su fe, no pueden ver que son amigos de Dios, nunca deberían de dejar de pedir, buscar y llamar a la puerta de Dios por misericordia. Tú clamas diciendo que Dios no te tendrá en cuenta, y luego encuentras que no eres amigo de Él, sino un enemigo en tu corazón por medio de tus palabras y tus obras pecaminosas. Y te encuentras como si el Señor te estuviera diciendo: no me molestes, no puedo darte, como el de la parábola. Pero te digo que si sigues llamando, clamando y gimiendo, mi propia experiencia me dice que nada va a prevalecer tanto con Dios como suplicar. Ahora, ¿qué nos sucede así con los mendigos que llaman a tu puerta? Aunque tú no tienes disposición para darles nada, cuando llaman por primera vez con todo, si ellos siguen gimiendo, ¿no vas a terminar dándoles? Cuando digo mendigos me refiero a los necesitados, no es una mala palabra. Las Escrituras nos dicen que Dios se levantará y nos dará lo que necesitamos. Y Él mismo dice: si ustedes son malos y saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre? Punto número 29. Y esto se pone hermoso. La oración ante el trono de la gracia. Otro motivo de aliento para el pobre corazón tembloroso y culpable es pensar en el lugar, trono o sede
en la que Dios se ha puesto a sí mismo para escuchar las peticiones y oraciones de sus criaturas. Y es el trono de la gracia. Dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En estos días del Evangelio, Dios se ha sentado en su trono, en el lugar de su morada, para extender su misericordia y perdón, y tiene la intención de escuchar al pecador y estar en comunión con él desde su trono de gracia. Pero pobres corazones, porque son muy capaces de almacenar pensamientos extraños de Dios y sobre su comportamiento para con ellos. Y sacan muchas veces conclusiones repentinas de que Dios no los tiene en cuenta, cuando Él está sentado en su trono de gracia. Dios ocupa su lugar ahí a propósito, con el fin de escuchar y atender a las oraciones de sus criaturas. Si Él hubiera dicho, voy a tener comunión con ustedes desde mi trono de juicio, pues tendríamos muchas razones para temblar y huir del gran y glorioso soberano. Pero cuando Él dice que va a escuchar y tener comunión con las almas pecadoras desde su trono de gracia, desde el propiciatorio, esto debería alentarnos y llenarnos de esperanza para ir a Él audazmente, sin temor al trono de la gracia. Así como hay un trono de la gracia desde donde Dios está dispuesto a tener comunión con los pecadores, también está sentado a su lado Cristo Jesús. El Señor Jesucristo está rociando continuamente el propiciatorio con su sangre, como dicen las Escrituras en Hebreos 12, 23 y 24. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Cuando bajo la ley en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo donde se encontraba el propiciatorio, no podía hacerlo sin la sangre, como dice Hebreos 9:7. ¿Por qué no? Porque Dios estaba ahí sentado y era perfectamente justo, así como misericordioso. Así pues, la misión de la sangre era evitar que la justicia cayera sobre las personas afectadas por la intercesión del sumo sacerdote. Vean Levítico 16, 13 al 17. Y esto debería significar para ti y para mí que todas nuestras faltas de mérito no deben impedirnos que vayamos a Dios buscando misericordia en Cristo. Tú clamas diciendo que eres indigno y que por lo tanto Dios no va a tener en cuenta tus oraciones. Eso es cierto si tú te deleitas en tu vileza y te acercas a Dios solamente con tus fuerzas, con tus pretensiones. Pero si lo haces en base de un sentido de tu maldad, abres tu corazón a Dios y deseas con todo tu ser la salvación de tu culpa y ser limpio de todo pecado, no tengas temor, porque tu maldad no va a impedir que el Señor te escuche. El valor de la sangre de Cristo que se rocía sobre el trono de gracia para el curso de la justicia y abre una compuerta para que la misericordia del Señor se extienda a ti. Jesús está ahí en la presencia de Dios, no solo para rociar el trono de gracia con su sangre, sino que Él habla y su sangre habla. Jesús tiene una audiencia y su sangre tiene una audiencia, de tal modo que Dios dice que cuando ve la sangre pasa de largo, como sucedió cuando sacó al pueblo de Israel en Éxodo 12. Por eso seamos humildes. Vayamos al Padre en el nombre de su Hijo y hablemosle sinceramente de nuestra situación, pero vayamos con la ayuda del Espíritu Santo, pero también con el entendimiento, en armonía con la palabra de Dios. Ahora, jamás olviden esto en sus oraciones. Estos dos puntos.
son fundamentales. Número 30, no entristezca al Espíritu Santo. Debe haber una buena reprensión, y hay para los que nunca oran, oraré, dijo el apóstol. Y díganlo también todos los cristianos. O sea, tú no eres cristiano si no eres una persona que ora. No puedes llamarte cristiano si nunca oras con aquel que te dio de su gracia y de su amor. La promesa de Dios es que todos los justos orarán. Y somos justos por la justicia de Cristo, no por la nuestra. Salmo 32:6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces, ¿qué sucede si alguien es malvado y no ora? Jacob, él recibió el nombre de Israel por luchar con Dios en oración. Génesis 32:28 dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y todos sus hijos han llevado ese nombre con él. En Gálatas 6:16 dice, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Pero los pueblos que se olvidan de la oración, que no invocan el nombre del Señor, tienen oraciones hechas para ellos, pero son oraciones como estas. Como dice Jeremías 10:25, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Ahora te pregunto, ¿eres tú como estos pueblos que no invocan el nombre del Señor? ¿Te vas tú a la cama a dormir como alguien inconsciente y te levantas como un borracho y te olvidas de invocar a Dios? ¿Qué vas a hacer cuando te veas condenado en el infierno por no haber tenido el deseo de orar a Dios y de pedirle su salvación? ¿Quién estará ahí para llorar por tu dolor debido a que consideraste que no merecía la pena rogar por la misericordia de Dios? Déjame decirte que los cuervos y los perros se levantarán en el juicio contra ti, porque ellos hacen conforme a su especie señales y ruidos por algo que los renueve cuando lo necesitan. Pero tú no tienes corazón para pedirle perdón y misericordia o acercarte a nuestro gran Dios en oración cuando Él está en su trono de gracia, aun cuando debe perecer eternamente en el infierno. Si no ruega a Dios por el cielo, no le pida. Pero ¿qué acerca del que tiene por costumbre desairar, burlarse y menospreciar al Espíritu Santo y el orar por el Espíritu Santo? ¿Qué hará cuando Dios le pida cuentas de estas cosas? ¿Tú consideras una alta traición al hablar en contra del rey o de una autoridad máxima y tiemblas con simplemente pensarlo? Pero sin embargo blasfemas contra el Espíritu del Señor. ¿Es Dios alguien con quien jugar y que Él sea al final bueno contigo cuando no lo tomas en serio? ¿Ha enviado Dios su Espíritu al corazón de sus hijos para que ellos pudieran burlarse de Él, especialmente cuando los llama a orar? ¿Es esto servir a Dios? ¿Demuestra eso de que somos la iglesia, la novia de Cristo, que un día seremos su esposa? Te puedes sentir contento de ser condenado por tus pecados en contra de la ley y puedes añadirle a esto el pecar contra el Espíritu Santo. ¿O debe ser el santo, inofensivo, inmaculado Espíritu de gracia, la naturaleza de Dios, la promesa de Cristo, el consolador de sus hijos, aquel sin el cual ninguno puede ser aceptable para el Padre? Debe ser el motivo de su canto para mofarse, ridiculizar y burlarse de Él. Escucha muy bien,
Si Dios envió a Coré y a su gente de cabeza al infierno por hablar en contra de Moisés y Aarón, ¿piensas que los que se burlan del Espíritu de Cristo se van a escapar de un castigo similar? Lee Números 16 y ¿nunca has leído lo que Dios hizo también con Ananías y Zafira en Hechos 5 al 11 por mentirle al Espíritu Santo? Y también a Simón el mago por subestimar el poder y su obra en Hechos 8. ¿Será tu pecado tenido como virtud o va a quedar sin castigo si tú tienes el hábito de quejarte contra el Espíritu y oponerte al ministerio, al servicio y a la ayuda que Él da a los hijos de Dios en oración? ¿Te vas a acercar a Dios en tus propias fuerzas, sin la ayuda, sin dejar que sea el Espíritu el que interceda por ti con gemidos indecibles? Escucha bien, es algo temible oponerse y despreciar al Espíritu de gracia, quien es el único que bendecirá tu vida en oración. Y así como esta es la condenación de los que abiertamente blasfeman contra el Espíritu Santo en un tiempo de desdén y deshonra para su posición y servicio, también lo es para los que resisten al espíritu de oración mediante el uso de formas inventadas por el hombre. Es un verdadero engaño del diablo el que las tradiciones humanas sean más estimadas que el espíritu de oración. Ahora, ¿es esta menor que la maldecida abominación de Jeroboam, quien impidió que muchos fueran a Jerusalén, al lugar y forma de adoración establecida por Dios? Uno pensaría que los juicios de Dios de la antigüedad sobre los hipócritas de aquel tiempo haría a escuchar a los que han escuchado acerca de ellos para poner más atención y para tener miedo, temor de hacer lo mismo. Sin embargo, por ejemplo, los doctores de nuestros días están tan lejos de prestarle atención a la adversidad del castigo de otros, que corren apresuradamente a la misma transgresión, poniendo sus tradiciones por encima de las escrituras y sus oraciones escritas por encima de orar en el Espíritu. Establecen instituciones humanas que Dios no ha mandado ni ha recomendado, y luego afirman que todo aquel que no las obedezca debe ser echado del país o de este mundo. De modo que el espíritu de oración es repudiado y se impone la forma de oraciones impresas, repetitivas, que ya no son oraciones, son rezos. El espíritu es degradado y las formas son ensalzadas. Y a los que oran con el espíritu, aunque suelen ser tan humildes y santos, se les considera fanáticos. A los que oran solo con la forma de una oración escrita y sin el espíritu, haciendo solamente oraciones mecánicas, son tenidos como virtuosos. Pero ¿cómo van a responder los que favorecen esa práctica a las escrituras que mandan que la iglesia se aparte de tales personas que tienen una apariencia de piedad, pero su conducta niega su poder? Como Pablo le advirtió a Timoteo en 2 de Timoteo 3:5. Ahora, ay Señor, medita en este último punto. Medita muy bien en este último punto. Medita. Medita muy bien. A lo largo de 4 días hemos visto 30 puntos que nos van a ayudar a orar de manera correcta delante de Dios. Último punto. Número 31. Pon a Dios delante de los hombres. Pon a Dios delante de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Nosotros podemos manipular a Dios? No te equivoques. El que promueve, escucha bien, una manera de orar humana
por encima del espíritu de oración, está fomentando una forma de oración del hombre por encima de la dirección y de la influencia del Espíritu Santo. Y esto lo hacen los que expulsan o desean expulsar a los que oran con el espíritu de oración, mientras que ellos abrazan y aceptan a los que oran solo con la forma, y por eso usan vanas repeticiones. Y por lo tanto aman y promueven sus propias formas o las que otros han inventado antes que el espíritu de oración, que es lo que Dios ha establecido en su gracia y bondad. Cuando tú investigas un poco dentro de las cárceles y dentro de las cantinas, vas a encontrar que en las celdas y en las cantinas, a los que imploran por el espíritu de oración, vas a encontrar muchas invenciones de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces es evidente que el silenciamiento de los ministros de Dios, aunque crean ellos que están obrando en favor de Dios, lo único que hacen es poner apariencias de piedad, porque su conciencia no les permite admitir que son culpables. Escúchalo muy bien. Y eso lo hacen para exaltarse por encima de la oración en el Espíritu o de la predicación de la palabra. Muchas veces te repiten versículos que parecen ametralladoras. Pero no es un placer para mí extenderme en esto. Lo que quiero decirte con esto es que el Señor en su misericordia vuelve los corazones de las personas a buscar más el espíritu de oración y en virtud de ello abrir su alma a Dios delante del Señor. Déjame decirte que es una triste indicación que aquello que es una de las partes más eminentes de la adoración a Dios es anticristiana, cuando no tiene otra cosa que tradiciones humanas y el poder de la persecución para mantenerlo o abogar por ello. Y quiero concluir con una palabra de consejo para todo el pueblo de Dios. No que yo tenga todas las respuestas, pero estos 12 consejos nos van a ayudar a todos. Número 1, cree o crea que tan seguro como está en el camino de Dios, se encontrará con tentaciones. Número 2, por lo tanto, desde el primer día que entres en la congregación de Cristo, prepárate para las tentaciones que vendrán. Número 3, cuando le acosen las tentaciones, busque la ayuda de Dios para vencerlas. Número 4, examina tu propio corazón y no permitas que se te engañe en sus evidencias del cielo o en tu caminar con Dios en este mundo. Número 5, ten cuidado con la adulación de los falsos hermanos. Número 6, mantente en la vida y en el poder de la verdad. Número 7, busca sobre todo las cosas que no se ven. Número 8, no te descuides con los pequeños pecados, porque las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos. Número 9, mantén vivas en tu corazón las promesas de Dios. Número 10, renueva tus actos de fe en la sangre de Cristo. Número 11, considera la obra que Dios tiene para su generación, para nuestros hijos y nuestras generaciones. Y número 12, decídete a correr con los cristianos de tu generación, con los verdaderos discípulos de Cristo, y que la gracia de Dios sea contigo. Y siempre busca tener esa mente buena y bendecida que está inclinada a las cosas celestiales. Busca contemplar siempre la bendita eternidad. Esa mente que nunca piensa en el descanso, sino que cuando conoce
que queda poco tiempo, es cuando más está urgida para ser bendecida. Esa mente que no puede estar aquí más contenta que lo que se encuentre en el lamento de la prisión. ¿Qué quiere decir? Como Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Señor mi Dios y Salvador, gracias Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por estos 4 días donde tú nos has abierto nuestro propio corazón para entender la oración correcta en el Espíritu. Fortaléceme, dile, fortaléceme con tu Espíritu y con todo lo que he aprendido. Señor, que sea edificado y fortalecido en mi mente por las palabras de enseñanza y amonestación que tú me has dado basadas en tus escrituras, a fin de que pueda amarte con toda mi mente, que sea yo fortalecido en mi alma y mi espíritu por tu Espíritu de verdad, obrando en mi vida, a fin de que pueda amarte con toda mi alma y poder. Que sea yo fortalecido en mi corazón siempre que sea tentado a poner las tradiciones de los hombres por encima de tu palabra y de tu Espíritu. Fortaléceme y lléname con tu Espíritu, con el fin de que pueda dar a otros un testimonio mejor y valeroso acerca de tu amor redentor y del poder transformador de tu evangelio. Te lo pido por amor de tu reino. Señor, sabemos que vivimos en un siglo diferente, Señor, al que tú viviste. Señor, por eso necesitamos orar más y adorarte de una manera más entregada. Pero la tentación está siempre delante de nosotros para querer honrar a los hombres y las obras de los hombres mucho más que a ti. Perdónanos por aquellas veces que hemos rechazado la influencia de tu Espíritu Santo, quien nos llama a apartarnos del pecado y que nos entreguemos a la oración. Pero hoy decidimos ser sensibles a tu dirección con el fin de orar a ti cuando el Espíritu Santo nos anime a hacerlo, Señor. Amado Padre Celestial, Padre de la luz y de la verdad, te damos las gracias porque durante este tiempo, Señor, cuando el Evangelio es predicado en todo el mundo, tú sigues sentado en tu trono de gracia. Te doy gracias porque puedo acudir a ti por medio de la sangre derramada de Cristo Jesús y que no tengo por qué sentir temor del juicio que merezco gracias a tu intercesión a nuestro favor, Señor. Ayúdanos ahora a dar a conocer esas preciosas buenas noticias para que otros muchos sean salvos por medio de la fe, Señor, que es lo único que nos puede salvar. Señor, te lo rogamos, que seamos capaces de perdonar a otros para que tú nos perdones a nosotros, Señor. Que demos a los necesitados para que tú satisfagas nuestras necesidades diarias, porque más bendición es dar que recibir. Acudimos a ti hoy en fe y te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo como un don de tu gracia. Concédenos el espíritu de perseverancia a fin de que prevalezcamos en nuestras oraciones y peticiones delante de ti. Que siempre esas peticiones sean conforme a tu voluntad y danos también la capacidad de dar a otros el ánimo que tú nos das a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Padre, nuestra oración a ti nunca tendrá poder sin que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Y hasta que comencemos en verdad a adorarte por quien tú eres y por lo que estás haciendo conforme a tu naturaleza santa. Te amamos, Señor,
por crear la maravilla de la vida y la belleza de la creación. Te damos gracias por la palabra que proclama muchas cosas que están ocultas a aquellos que se creen sabios en su propia opinión, pero que hace sabios a los de corazón humilde y contrito. Concédenos el poder en la oración, dándonos mayor sensibilidad para tu maravilla, majestad y amor en Cristo Jesús. Lo necesitamos, Señor. Señor, ayúdanos a orar con los motivos e intenciones correctos en nuestro corazón. Ayúdanos a no permitir nunca aquellas cosas que solo queremos usarlas para nuestro egoísmo, para cultivar nuestros deleites y avaricias. En lugar de orar indebidamente, ayúdanos a conocerte también, que oremos solo por aquellas cosas que tú quieres que tengamos y que oremos por ellas. Ayúdame y ayúdanos a orar cada día por todo lo que es conforme a tu voluntad y propósito. Padre, tú ves todo el escenario completo. Tú ves y entiendes nuestras verdaderas necesidades y las necesidades de otros. Tú conoces las necesidades auténticas, verdaderas de tu reino en la tierra. Ayúdanos a ser tus colaboradores en todas aquellas cosas que tú ves con tanta claridad. Llénanos con tu Santo Espíritu a fin de que podamos orar en el nombre de Jesús y podamos contribuir a que las cosas sean diferentes en el mundo. Elevamos esta oración no en nuestros propios méritos, sino en los de tu Hijo amado, quien murió en la cruz por nosotros, Señor, para que podamos ser imitadores de Él. Padre Santo, examíname y conóceme, revélame los secretos ocultos de mi corazón, muéstrame el pecado que todavía amo y guardo, y convénceme mediante tu Espíritu de toda injusticia. Ayúdame a alejarme de toda maldad y a volverme a ti con el propósito correcto, a obedecerte en todas las cosas. Perdóname y capacítame para vivir día a día en amor y fe. Que estas palabras mías, que no vengan de la mente y corazón de otros, sino que broten de mi propio corazón para ti y que sirvan para que otros también te entreguen su corazón, Señor. Ese es nuestro deseo, Padre. Ese es nuestro anhelo. Señor, te damos las gracias por el don del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero confesamos que lo hemos estado dejando en un rincón de nuestra vida y lo hemos entristecido por nuestra desconsideración con Él. Perdónanos por nuestro egoísmo y nuestra insensibilidad a las bendiciones espirituales que nos has permitido gozar, porque hemos estado completamente cautivos por lo terrenal y material. Pero llénanos ahora con la plenitud de tu Espíritu, no para disfrutarlo egoístamente, sino para tener una comunión contigo, lo cual nos llevará y nos guiará a adorarte en espíritu y en verdad. Llénanos con tu Espíritu ahora mismo, Señor, para que podamos vivir una vida consecuente con nuestra fe en Cristo Jesús, Señor. Oh, Señor, no hemos sabido cómo acudir a ti cuando sentíamos la condenación de nuestro pecado. No nos sentíamos capaces de pedir tu bendición cuando andábamos escondiendo nuestro pecado sin confesar. Pero hoy, Señor, hemos aprendido que tú nos habilitas mediante la ayuda de tu Espíritu Santo para examinar nuestra vida y lo más profundo de nuestro corazón, para que confesemos con sinceridad nuestro pecado y recibamos tu perdón. Y hoy te pedimos, Señor, como el salmista David, que era un hombre conforme a tu corazón: crea en mí, Señor, un corazón limpio, a fin de que pueda trabajar y orar con motivos e intenciones puras. Ayúdanos a contemplar la grandeza y la hermosura de Cristo,
a experimentar tu amor redentor en nuestro corazón y a fortalecernos para servirte con mayor entusiasmo, Señor. Y de antemano te damos gracias por el servicio que tendremos hoy, Señor. Gracias por ese doble alimento que nos estás dando hoy, Señor, para honrarte y glorificarte, exaltarte. Y que aprendamos y lo pongamos en práctica. Todo lo que tú nos has enseñado en estos 4 días, Padre. Para orar como conviene, en el Espíritu y con el entendimiento. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.